Bueno, lo que vamos a ver en esta lección es la ley de rapidez. Rapidez de reacción. La ley de rapidez expresa la rapidez de un con la constante, la concentración y la de los una potencia. Entonces aquí tenemos que sería expresa la relación de una reacción y la concentración elevados a alguna potencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos la reacción A más B nos va a dar C más D, donde A, B, C y D son coeficientes estequiométricos, coeficientes estequiométricos, y A, B, C y D son especies químicas. Entonces la rapidez ya no la vamos a expresar en función del cambio de concentración tanto de productos como de reactivos, sino solamente va a ser de reactivos y va a ser igual a la multiplicación de una constante por la concentración de A por la concentración de B. ¿Sí? Estos elevados a alguna potencia, en este caso A va a estar elevado a la potencia X y y B va a estar elevado a la potencia Y. ¿Sí? Si por ejemplo X es igual con A, si X es igual con A y Y es igual con B, o sea, si son elevados a los coeficientes estequiométricos que tenemos aquí, por lo regular vamos a estar hablando de reacciones elementales o reacciones que se llevan a cabo en un solo paso. ¿Sí? Por lo regular reacciones en fase gas, donde los compuestos chocan y reaccionan. No hay ningún otro paso, ¿sí? Siempre nos expresan la reacción, no, siempre nos dan por lo regular la reacción global, entonces casi nunca nos dan todos los pasos, toda la ruta de reacción, entonces pareciera que todas las reacciones son en un solo paso, pero hay que ver, ¿sí? Las que guardan esta relación donde el coeficiente estequiométrico es la potencia, ¿sí? De la rapidez de reacción, entonces quiere decir que tenemos reacciones elementales. Si X es diferente de A y Y es diferente de B, entonces tenemos reacciones no elementales. Reacciones no elementales, que son la mayoría de reacciones. Ajá. Ok, entonces, bueno, por lo regular nosotros vamos a encontrar el orden de reacción, el orden de reacción, y lo podemos encontrar por especie o por reactivo, sería por especie química de reactivo, por reactivo y global. Por ejemplo, en este caso sería de orden X para A y de orden Y para B. Y de orden global sería la suma de X más Y. Ese sería el orden global. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a tener esta reacción, ¿sí? Esta reacción sería el fierro, en este caso en estado gaseoso, no, perdón, flúor en estado gaseoso, más 2 veces el óxido de cloro, dióxido de cloro, nos va a dar 2 veces
dioxoclorato de flúor. Ajá. Entonces la rapidez va a ser igual a una constante multiplicada por la concentración del flúor multiplicada por la concentración del dióxido de cloro. Donde vamos a tener que el coeficiente en la rapidez de reacción para el flúor va a ser igual con 1 y el coeficiente para el dióxido de cloro va a ser igual con 1 también. Entonces sería de primer orden para el flúor, de primer orden para el dióxido de cloro y de segundo orden global. Ajá. Entonces vamos a ver qué más podríamos hacer si tuviéramos las concentraciones y los y la rapidez de reacción. Entonces podemos calcular el valor de la constante. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla entre las concentraciones, de la relación de las concentraciones molares y la rapidez inicial. Ajá. La rapidez, si se dan cuenta, está en unidades de molar por segundo. Siempre vamos a tener esas unidades, pero a partir del orden de reacción, las unidades de las constantes van a cambiar. Vamos a ver que en este caso tendremos una reacción de segundo orden. Vamos a ver qué unidades tendría la constante de reacción. Entonces aquí, de esta misma fórmula que tenemos acá, podemos despejar la constante. Entonces la constante va a ser igual a la rapidez sobre de la concentración del flúor por la concentración del dióxido de cloro. Ajá. Entonces la constante va a ser igual a, podemos calcularla con los primeros datos, sería 1.2 por 10 a la menos 3 dividido entre la concentración molar del flúor, que sería 0.01 multiplicado por 0.01. Entonces me debe de dar más o menos parecido, debe de ser la misma en todas. Ajá. Entonces, bueno, esto sería igual a, vamos a ver. Ok, entonces aquí me estorba mucho esto. Entonces ya tendría yo el valor de 1.2 por 10. No me salió el signo. 1.2 por 10 a la menos 3 dividido entre de 0.01 bueno, aquí le faltó a la tabla un punto. Ajá, este es punto. Ajá. Entonces el primer valor es punto 1. Ajá, ok, ya arreglamos la tabla. Entonces si es para que nos salga el valor, ajá, que nos están dando aquí. Entonces serían punto 1 por 0.001. Ajá. Entonces esto es igual a 1.2. Entonces aquí tendría un valor de 1.2. Pero ¿qué unidades tendría? Bueno, si aquí hacemos el análisis de unidades, las unidades de la rapidez serían mol por segundo dividido entre de mol por mol. Entonces aquí teníamos mol al cuadrado, moles por segundo sobre de mol al cuadrado. Entonces este y este se van, ese segundo, este segundo, y nos quedaría 1 sobre de mol por segundo. Esas serían las unidades. Entonces esto tendría unidades de sobre de mol por segundo, o de 1 sobre de mol por segundo, o de mol a la menos 1 por segundo a la menos 1. Entonces esas serían las unidades de K, pero estas solamente serían unidades para una reacción, unidades para un de segundo orden, ok. Si tenemos esta reacción A más B es igual con C más D, y tenemos los coeficientes de X igual con 1 y de Y igual con 2, entonces este sería de primer orden para A y de segundo orden para B, pero de tercer orden global. Entonces supongan que tenemos una concentración inicial de 1 molar
para A y 1 molar para B. Entonces, ¿cuál sería la rapidez? Entonces, sustituimos en la fórmula de rapidez, sería igual a una constante por la concentración de A por la concentración de B elevado al cuadrado. Entonces, en este caso sería 1 por 1 y 1 elevado al cuadrado va a ser igual con 1. Entonces, la rapidez sería solamente el valor de la constante. Ajá. Pero, ¿qué pasa si duplicamos la concentración de A? Entonces, si duplicamos la concentración de A, el valor de la concentración de A sería 2 veces, entonces serían 2 que multiplica a la concentración de B. La concentración de B sigue siendo 1 molar, entonces sería igual con 1. Esto lo elevamos al cuadrado y sigue siendo 1, lo multiplicamos por 2 y nada más la rapidez nos quedaría como 2K. Entonces, si duplicamos la concentración de A, lo único que vamos a tener es pues 2 veces la rapidez anterior, ¿sí? Duplicaríamos solamente el valor de rapidez, ¿sí? Pero ¿qué pasa si duplicamos la concentración de B? Si duplicamos la concentración de B, entonces, bueno, aquí sustituimos, dejaremos como constante la concentración de A, que sería 1 molar, y la concentración de B sería 2 molar, entonces lo sustituimos en la fórmula, pero aquí, bueno, esto sería igual con 1, pero si esto se eleva al cuadrado sería igual con 4. Entonces la rapidez de reacción se va a multiplicar por un factor de 4. Ajá. Entonces, si duplicamos la concentración de A, tendríamos 2 veces la rapidez, se incrementa en un factor de 2 veces. Pero si duplicamos la concentración de B, se multiplica la rapidez por un factor de 4. Ajá. Entonces, eso muestra la dependencia de las concentraciones con la rapidez. O sea, qué tan rápido quieres que vaya tu reacción va a depender de la cantidad de reactivos que estés agregando y obviamente del orden de reacción. También podemos tener órdenes de reacción iguales con 0. Por ejemplo, para esta misma reacción, esto es igual con D. Podríamos tener que para A tendría un orden 0 para A y sería de primer orden para B. Ajá. El que sea de orden 0 no significa que la rapidez de reacción sea 0, solo que es independiente de la concentración presente de A. ¿Sí? Esto sería pues de orden global 1 o de primer orden global, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo sería el valor de la rapidez? La rapidez sería igual a la constante multiplicada por la concentración de A, sería elevado a la 0, por la concentración de B elevado a la 1. Ajá. Y cualquier número que lo elevan a la potencia 0 es igual con 1, entonces la rapidez sería igual a K por la concentración de B. ¿Sí? Aquí entonces el que sea de orden 0 nos indica que es independiente de la concentración de algunos reactivos. Por ejemplo, a veces las reacciones que son en fase acuosa son independientes de la concentración del agua, ¿sí? Son dependientes de la concentración de los reactivos que están reaccionando, pero no importa si hay más cantidad de agua o menos cantidad de agua, la rapidez de reacción a veces llega a ser la misma, ¿sí? Ese es en el caso de algunas reacciones de orden 0.